Muy buenas de nuevo, soy Marta, espero que todos y todas estéis bien y a ver si esto pasa prontito ya y volvemos a vernos de nuevo en el tatami. Pero mientras tanto vamos a amenizar y aprovechar el tiempo y hoy vamos a hablar del diagnóstico por traslado del dolor en la región interescapular y sus pautas de tratamiento. Aunque bueno, vamos a dividir esta presentación en dos para que no se haga demasiado extenso. Esta en la que hablaremos de las etapas del dolor y una introducción, y la segunda que la dedicaremos al tratamiento. Pues vamos a ello. Y como introducción quiero que hagáis un pequeño ejercicio de memoria y recordéis lo que vimos en la teoría de los 5 puntos aviso, donde hablábamos de la importancia del dolor y de toda esa información que nos proporciona, y de la característica del shiatsu de no perseguirlo como objetivo principal en la terapia. Y por ello, en el shiatsu no vamos a dar especial importancia a los dolores locales y siempre vamos a pensar en esa idea de tratamiento holístico, de tratamiento macro. En la medicina occidental, el médico hoy en día enfoca todo su esfuerzo en quitar el dolor o quitar el síntoma, haciendo del tratamiento un tratamiento pobre, un tratamiento micro, como ya vimos. Pero pensemos, si desactivamos esa alarma de la que hablábamos, que es el dolor, y no tratamos el problema en sí, ¿qué puede suceder? Pues que terminemos desencadenando en un problema o una patología crónica, con sus recaídas y con el deterioro de la calidad de vida del paciente, llevándole seguramente, además, a tomar una medicación de forma habitual. Pues estas son las pautas a seguir por el sistema sanitario actual. O si no remite o empeora, optando por tratamientos más invasivos, como inyecciones de cortisona o las llamadas infiltraciones, que no siempre son del todo efectivas. Pero bueno, a todas esas pautas también encontramos que se realizan pruebas por imagen, que es de forma previa, que también nos ayudan en muchos casos a ver lo que está sucediendo. Pero aquí el quid de la cuestión está que el tomar ese tipo de fármacos o ese tipo de medidas, en muchos casos de forma recurrente, también van a afectar en cierta manera a nuestro sistema inmunológico. Porque el estar silenciando continuamente esas señales que nos manda el organismo, este pierde su capacidad de respuesta, pues elimina el dolor y bueno, si no hay dolor no hay problema, ¿no? Con lo cual el cuerpo desactiva esa alarma que pondría en funcionamiento el sistema inmunológico para poder poner solución a esta situación o de avisarnos que debemos poner remedio por otros medios. Con esto tampoco quiero decir que se esté en contra del medicamento, ni mucho menos. La medicación nos ayuda en muchas situaciones, en ocasiones es necesario, porque para algo se inventó y es un gran avance en la medicina, pero todo en su justa medida, ¿vale? Como todo en esta vida, y dependiendo para qué se use. Y aquí estamos hablando de dolor. Es cierto que, hablando dentro del dolor, muchas veces existe un dolor en una fase muy aguda donde tiene una intensidad suficiente para afectar la calidad de vida del paciente. Y en ese caso, pues quizás es necesario eliminarlo de una forma inmediata. A veces pues, tenemos que echar mano de este tipo de paliativos en un momento determinado, porque vivir con dolor pues, es realmente difícil, pudiendo afectar no solo a nivel físico, sino también a la parte más psíquica y emocional. Y eso asimismo activa todo un mecanismo en el sistema nervioso, haciéndolo más irascible en todos los sentidos y afectando en muchos casos también a ese umbral del dolor, a que sea más bajito, siendo al final como una pescadilla que se muerde la cola. Pero antes de seguir, ¿qué significa paliativo? Pues paliativo significa, dícese, especialmente de algún tratamiento o remedio que como finalidad tiene mitigar, atenuar o suavizar el dolor de un enfermo. Podemos entender por ello que no puede formar parte de nuestras vidas de forma habitual, sobre todo si no hay un estado de enfermedad como tal, o agarrarnos a este tipo de fármacos a la mínima que tengamos un dolor, una molestia, como el uso que se le da hoy en día, por ejemplo al antiinflamatorio. Esto participa al final en el deterioro de nuestro sistema inmunológico, como decía, junto a muchos otros factores a los que puede afectar el tomar ese tipo de paliativos de forma habitual y que al unirlos a una mala alimentación, a una falta de ejercicio, en fin, a otras circunstancias, también a las que nos lleva la sociedad del bienestar, que también es un tema que tiene lo suyo, pues bueno, al final nos hace más vulnerables a cualquier problema o situación que se nos pueda dar. Además, algo también a tener en cuenta
es que de forma frecuente el utilizar este tipo de sustancias van a hacer también que el cuerpo sea más resistente a ellas, teniendo que recurrir a un medicamento más potente o a mayores dosis o a esos tratamientos más invasivos, siendo al final pues otra pescadilla que se muerde la cola. Y de ahí la importancia de eliminar el motivo y no el dolor como objetivo principal. Y por último, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría que os hicieseis una pregunta. ¿Qué se puede denominar como crónico? Aquí vemos que no hay un consenso muy claro en ello, pues podemos ver diferencias según el texto, pero se dice que a partir de los 3 meses, entre 3 y 6 meses, desde la aparición de la dolencia o una patología sin ninguna mejora y que incluso empeore con el tiempo, se podría determinar como un estado crónico. Bueno, podemos pensar que ya a partir de 3 meses con un dolor, vivir con un dolor durante 3 meses ya es suficiente para alterar la vida normal de una persona, ¿no? Con lo cual vamos a valorar este dato y nos quedamos con él. Y aquí os dejo como interés un pequeño ejemplo del tiempo de curación de alguna de las manifestaciones y lesiones más habituales, para que nos hagamos también un poco una idea de estos mecanismos. Y podemos ver la inflamación, que tiene una durabilidad entre 3 y 7 días, aunque de forma general aproximadamente se habla de 72 horas, pero siempre dependiendo un poco pues, del abordaje que se tenga ante ella, ¿no? Luego vemos la proliferación y la remodelación, que junto a la inflamación serían las 3 fases en la reparación tisular de una lesión, ¿vale? Y la proliferación sería esa fase de recuperación del tejido que dura como unos 20 días aproximadamente y que implica tanto a las células epiteliales como al tejido conjuntivo, ¿vale? Y que puede durar de entre 3 y 5 días post lesión hasta 2 a 8 semanas, aunque hablemos de esos 20 días así como un poco de forma genérica, ¿no? Y aquí consiste pues, en la epitelización, en la producción de colágeno, en la contracción de la herida y en la neovascularización, ¿vale? Me parece interesante, por lo menos que nos suene, porque ya que nosotros, por ejemplo, no debemos de trabajar sobre una herida abierta, pues el conocer los tiempos que tendríamos que esperar a trabajar sobre una zona afectada, ¿no? Y luego, como esa tercera fase de esa recuperación tisular en una lesión, pues encontramos la remodelación, que sería la etapa más regenerativa, donde maduran todas esas fibras de colágeno y demás, y se reorganizan formando una cicatriz permanente que sella y consolida ya la recuperación por completo de esa lesión, ¿no? Y que ahí esta fase empezaría como a las 2 semanas y puede durar pues hasta meses, dependiendo de la capacidad de regeneración que se tenga. Luego vemos las agujetas, que es algo en lo que todo el mundo se siente un poco más familiarizado porque las ha sentido en algún momento de nuestras vidas y que tiene esa durabilidad entre 0 y 3 días. Y luego vemos el periodo de recuperación de otras lesiones un poco más concretas, en las que vemos el desgarro muscular con sus distintos grados, a nivel de ligamentos como el esguince, con sus distintos grados también, aún patologías tendinosas, como vemos, de hueso, reparación de cartílago, injerto de ligamentos, pues bueno. Vemos que la mayoría son lesiones que necesitan un tiempo de recuperación y una reparación para el tejido, que lleva un tiempo un poco más específico, pero viendo un poco todo esto, pensemos un poco también nosotros en cómo podría evolucionar una contractura o una tensión, ¿no? O la inflamación, que es algo en lo que nosotros también trabajamos. Pensemos un poco en esos mecanismos que se pueden activar ante estas situaciones, ¿vale? Y que lo que sobre todo puede llegar más a nosotros, pues que no debería de durar más de 3 meses, sobre todo una contractura, una tensión o una inflamación como tal, ¿no? Bueno, con todo esto que os he contado hasta ahora, quiero poneros un poco en contexto, que veáis los mecanismos y tiempos que tiene el cuerpo en su recuperación en ciertas patologías, sobre todo en aquellas que pueden llegar a nosotros con más frecuencia, y que si se ve alterado también el dispositivo que pone en funcionamiento ese sistema de protección y respuesta, pues todo esto también se puede ver alterado también, de alguna forma, ¿no? Por ello importante me parece tener en cuenta. Pero bueno, reconduciendo el tema que nos atañe, a lo que llegamos es que a diferencia de esa forma de abordar un problema en la medicina occidental, el SIAPSU tiene como objetivo eliminar el síntoma, pero buscando el foco del dolor, el origen, lo que consideramos como tratamiento macro, pero no solo dándole importancia al tratamiento en sí, sino también intentando
de alguna forma fomentar y transmitir al paciente todos esos hábitos de vida saludable que pueden ayudar en su recuperación en cuanto a alimentación, a fomentar el ejercicio, a trabajar con la respiración, a ser conscientes de nuestro propio cuerpo y de nuestras emociones. Pero ¿qué es realmente un tratamiento macro? ¿Qué consideramos como tratamiento macro? Pues bueno, es aquel que se centra en recuperar el equilibrio corporal, activando el sistema de autocuración del organismo y viendo y observando al cuerpo en todo su conjunto, usando también el dolor como instrumento de esa autodefensa. Hagamos aquí una analogía como la de ese semáforo donde la luz amarilla, que sería el dolor, nos avisa de que puede cambiar a roja en cualquier momento, siendo esta luz roja la patología, si no hacemos cambios, si no lo tratamos, en fin, si no reaccionamos. Pero no solo consiste en el tratamiento en cabina en sí, en consulta, sino también en hacer consciente al paciente de su estado de salud y proporcionarle, como he dicho antes, todas esas medidas globales que ayuden a recuperar la salud si la ha perdido, como de alimentación, ejercicio, y que sea capaz de realizar. Es importante también, a veces es mejor ir de poco a poco y que vaya haciendo pequeños cambios que recomendarle una lista de sugerencias que no va a poder llevar a cabo o que si le genera un gran esfuerzo las deje en el olvido. Y para abordar ese tipo de tratamiento, el buen terapeuta debe analizar el dolor de una forma exhaustiva, haciéndose ciertas preguntas, como ¿de dónde proviene el dolor? ¿Dónde está el dolor actual? Por el que viene a consulta, dónde el origen, si ha evolucionado, de qué manera lo ha hecho. Otra pregunta sería cómo se produce el dolor, qué lo ocasionó, o si hay algo que lo desencadene, si duele más, como veíamos en la teoría de los 5 puntos aviso, si duele más el movimiento o inquietud, o si hay limitación en algún movimiento en concreto. También cómo se encuentra el cuerpo y cómo lo vive el paciente. Aquí es cómo reacciona el cuerpo ante el dolor, esas vías de escape, esas posturas compensatorias. Aquí metemos también mucho la teoría del ASPA y cómo le afecta también a la calidad de vida. ¿Y qué significa el dolor? Si nos indica una inflamación, una fase aguda, o si por el contrario está en un estado más crónico, si existe un pinzamiento nervioso, o si irradia hacia algún lado, o si tiene relación a nivel más orgánico, con problemas digestivos o respiratorios, esa relación que veíamos en los puntos Yuketsu y los reflejos viscerocutáneos. En fin, son preguntas que hemos de hacernos y que también requiere de una comunicación con el paciente. Y aquí os quiero hablar un poco de pautas que creo de importancia a la hora de situarnos delante del paciente y de tener esa comunicación en todos los sentidos, sobre todo cuando abordamos el dolor. Por ejemplo, la importancia del diálogo. El tener cierto diálogo con él o ella nos va a dar mucha información. A veces uno mismo sabe mucho más de su dolencia de lo que parece. Incluso me parece interesante el preguntarle qué cree que ha podido desencadenar su problema o cómo está viviendo el proceso, porque ahora veremos en las distintas fases que estas etapas implican mucho más que el dolor en sí, con lo cual nos puede dar bastantes pistas. Esta comunicación, junto a esas preguntas que debemos hacernos sobre el dolor, es información sobre el estado del paciente y sobre su personalidad. Recordemos aquellas tipologías Kyo-Jitsu que nos ayudaban a crear un mejor diagnóstico, porque la actitud ante el problema del paciente también va a sumar o restar al resultado de la terapia. El ser una persona más optimista, más pesimista, más nerviosa o activa y activa o pasiva, si realmente tiene conocimiento de su cuerpo o qué hábitos de salud tiene, todo puede determinar cómo va a evolucionar la terapia, aunque no lo parezca. Y el saber si va a colaborar en su recuperación, también algo muy importante a tener en cuenta, el hacerle partícipe de su salud. Cada uno es responsable de su salud, no puede dejar su recuperación solo y absolutamente a su terapeuta o médico. Nosotros estamos ahí para ayudarle, para darle las herramientas necesarias y para acompañar en ese proceso, pero la salud está en la mano de cada uno, en el día a día, no solamente en el momento o en el día que viene a consulta, ¿no? A la terapia. Por ello, creo que también de importancia el perder un poco de tiempo, aunque bueno, para mí no lo considero perder, pero bueno, dedicarle un tiempo a hacer una anamnesis. No debe ser, no tiene por qué ser muy extensa, al principio lo son más, porque bueno, con la experiencia, la falta de experiencia hace que las hagamos más extensas, pero luego vemos que
Al final vamos a lo más práctico y necesario, y también porque vamos agudizando más ese diagnóstico visual, no solo a nivel físico, con lo cual vamos al final a lo más práctico. Pero bueno, el cómo crear esta anamnesis la veréis en tercero, cómo desarrollarla. Pues entraréis más en la parte de patología, que es muy interesante. Pero bueno, sí que empecéis pensando en qué preguntas podríais hacer que os dé información del estado del paciente, ¿no? Ir haciendo un poco ese ejercicio. Luego también es cierto que hay gente que se comunica más, que le gusta más hablar, y gente que lo hace menos, que es más introvertida, pero al final vienen a nosotros pidiéndonos de alguna forma ayuda, ¿no? Por algo que altera en cierta manera su vida. Y todo el mundo al final pues también le gusta ser escuchado, ¿no? Por poca cosa que nos quieran decir. Aquí pongo el ejemplo de uno cuando va al médico, pues le gusta que le escuchen, que muchas veces no se hace mucho ese ejercicio porque todo va bajo un horario, pero al final todo el mundo quiere que le entiendan qué es lo que le está pasando, que se tenga empatía con su problema. Incluso el terapeuta, si ha sufrido el mismo problema por el que el paciente viene a consulta, pues también siente mayor alivio, porque cree que le va a comprender mejor, y en cierta manera pues también es verdad. Con lo cual, con esto lo que quiero decir es que le quiero dar la importancia a la escucha, a tener esa escucha activa. Esta escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. Existen varios niveles de escucha que se pueden emplear dependiendo del nivel de entendimiento que se alcance, como parafrasear, resumir lo que se ha dicho o decir pequeñas partes de forma literal, repetir de forma literal lo que nos ha dicho el paciente, sobre todo cuando hay una implicación emocional. Me parece de vital importancia el utilizar esta escucha activa, sobre todo cuando existe esa implicación emocional. Porque al final vamos a darle a entender de esta forma al paciente que estamos concentrados en él y en su problema, y que vamos a hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestra mano para poder poner solución o mejorar ese problema. Y eso además, esto también va a poner a la terapia en una posición de importancia y le va a generar confianza al paciente y esa seguridad de que sabemos lo que estamos haciendo, que tenemos la formación adecuada para poder abordar su problema, y que bueno, pues vamos a poner toda la atención en él, ¿no? Al final, pues también somos un poco psicólogos, entre comillas, entendedme en qué términos lo digo. No nos podemos comparar con un psicólogo, por supuesto, pero sí que en ese ejercicio de escucha, como decía, ¿no? Y en ese ejercicio de escucha sin juzgar, también muy importante, y más hoy en día. Cada vez hay que darle más importancia a toda esa parte emocional, como decía, que afecta tanto a la población por la forma de vida y la dinámica de la sociedad, y que además vemos que muchas veces, o la mayoría, tiene una repercusión muy directa con toda la parte más física, con lo cual importante que tengamos y que desarrollemos esa empatía con el paciente. Y justo ahora mismo, con lo que está pasando, con lo que estamos viviendo, pues veremos, no sabemos muy bien cómo va a afectar a la sociedad, pero sí que va a tener repercusión, y creo que bueno, en muchos sentidos, pero sobre todo en esta parte más emocional, y los terapeutas pues tenemos que ayudar en todos los aspectos que podamos. Y si no, pues aplicar también esa humildad y saber hasta dónde podemos llegar, y si no, pues saber derivar. Esta humildad en todos los aspectos me parece muy importante, sobre todo en la terapia, y como bien decía y dice nuestra profesora y compañera Sofía, que por cierto, fabulosas pautas para un buen aprendizaje que os ha compartido, y muy importantes a tener en cuenta. No solo muchas en el aprendizaje, sino también a la hora de situarnos ante la terapia. Pero evidentemente todo esto pues debe ir acompañado también de una cierta seguridad. Es normal que al principio se sienta más inseguridad o más miedos, pero bueno, al final todo eso se combate con estudio, conocimiento y práctica, no hay otra. Pero es importante tener esa seguridad ante el paciente, porque el paciente también de algún modo nos está haciendo un diagnóstico para ver si le da confianza a la terapia y el terapeuta. Con lo cual es importante tener esa seguridad ante él para brindarle esa confianza y esa seguridad, ¿no? Otra cosa también que quiero hacer hincapié es en el profundo respeto total y absoluto que debemos de tener ante el dolor del paciente. Esto lo comentaba un día en clase, y creo que es especialmente interesante ahora al hablar sobre la evolución del dolor.
Muchas veces os vais a encontrar con pacientes que tengan un umbral de dolor muy bajo, por el motivo que sea. Muchas veces todo lo que eh, todo lo que afecta al paciente a nivel emocional y todo lo que cómo le afecta y cómo vive todo lo que pasa a su alrededor, pues muchas veces también condiciona este umbral del dolor, ¿no? Y bueno, me parece que es importante el ponernos en la posición de entendimiento ante este dolor y sobre todo porque esas situaciones muchas veces nos puede desencadenar, nos puede llevar pues, a una sensación de frustración, ¿no? Y sobre todo cuando no hay tanta destreza a la hora de modular la presión al principio, pues porque sintamos que no podemos trabajar como nos gustaría, porque la presión no entra como nos gustaría que entrase, porque duele, molesta, y eso pues, al final genere incluso que se pueda encasillar al paciente como quejica, pero no debemos hacerlo. ¿Vale? Esa frustración que podemos sentir no la podemos llevar por ese camino, porque debemos de entender que el dolor que está viviendo esa persona puede ser exactamente igual a la percepción que podamos sentir nosotros cuando algo nos duele. Cada uno tiene un umbral de dolor diferente, el dolor es algo que es muy subjetivo, no se puede medir de forma objetiva y con todo esto a donde quiero llegar es que nunca debemos de hacer aguantar al paciente una presión que le esté molestando o en la que realmente esté generando un sufrimiento, ¿no? Siempre debemos llegar hasta ese límite donde vale que haya algo de dolor, pero que sea un dolor agradable, un dolor que se sienta alivio con él, ¿no? Porque si no es así, al final esa presión no va a ser terapéutica, el cuerpo se va a cerrar y eso lo habéis sentido seguramente ya en la práctica, que cuando al paciente le duele mucho una presión, se cierra y ya no te deja entrar, con lo cual ahí la presión no va a ser terapéutica, no va a penetrar, incluso puede ser contraproducente en alguna situación o simplemente pues, nos va a hacer perder un paciente. Por ello es importante empatizar y respetar ante este aspecto. También es verdad que muchas veces nos encontramos con el paciente contrario, el que quiere mucha presión, pide mucha presión y nosotros vemos que quizás no es necesario tanta presión, pero está acostumbrado a ese efecto de las terapias como la fisioterapia, en el que parece que hay que sufrir un poco en ocasiones. Y aquí pues también hay que reeducar un poco al paciente en ese modo, ¿no? En que la presión es la necesaria y que con ella también va a notar una mejoría. Muchas veces le demostramos que es así. Con lo cual, bueno, hay que reeducarnos nosotros ante, ese respeto ante el dolor del paciente y reeducar al paciente también, ¿no? Y bueno, dicho todo esto, continuemos. Y os preguntaréis por qué elegimos la zona interescapular. Pues bueno, porque tiene la misma función y dinámica de evolución que cualquier dolor. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que el dolor se manifiesta y desarrolla de la misma forma que vamos a ver en esta teoría. Nosotros le damos especial énfasis a este punto porque es un reflejo del estado de las vísceras, también es un reflejo de la debilidad del cuerpo por el estrés o por desequilibrios posturales. Vemos muchas veces que esa sensación de cansancio, cuando una persona está cansada, ya sea por estrés o por cansancio físico, la postura siempre pues, tiende a ir hacia adelante, los hombros, con lo cual el abdomen y toda la zona del pecho se contrae. Ya no trabajamos con el diafragma, la respiración es más superficial y bueno, esto de alguna manera también altera la postura, ¿no? Recordar también esa acción en la acupuntura que veíamos sobre este punto, que ya lo vimos en los 5 puntos aviso, que hablamos también un poquito más detenidamente sobre el punto en sí, y que por todas estas cualidades nosotros consideramos este punto como punto barómetro de la salud, porque podemos interpretar el estado general de la salud en esta zona. También tiene una relación muy emocional, con una parte muy emocional, en la que se puede reflejar en ella la responsabilidad asumida por la culpa, así como veíamos que en el cuello era la responsabilidad asumida por exceso, aquí está más relacionado pues, con cierta culpa, muchas veces como lo vive también el paciente, y con todas esas cosas que nos echamos a las espaldas, o también por la sensación de falta de apoyo emocional. Y aquí también repito, no que no se tenga, sino que muchas veces es cómo lo vive la persona, ¿no? Su estado emocional afecta a cómo
proyecta todo lo que pasa, todo lo que viene desde fuera de una forma pues, muy subjetiva y a veces pues, distorsionada, ¿no? Y luego también tener en cuenta que muchas veces los bloqueos que pueda haber a nivel anterior, como comentaba a nivel postural y pues exceso a lo mejor de estrés y demás, pues esos bloqueos a nivel anterior, en toda la parte pectoral, a esa altura, pues también puede repercutir en la zona dorsal, o sea, respiración entrecortada o superficial o un estado depresivo, que también hace llevar los hombros hacia adelante, el bajar la cabeza, cerrar toda esta parte, ¿no? de la parte pectoral, también de alguna manera pues, genera un cambio en la postura de la cifosis dorsal. Pero bueno, todas estas relaciones y con lo emocional y todo esto, pues tenéis muchos documentos que podéis buscar por internet o bueno, hay un libro también que me parece que es muy sencillito y que así como consulta está bastante bien, que no solamente habla de esta zona, sino del cuerpo en general, que es un libro titulado Dime qué te duele y te diré por qué, de Michelle O'Dowd, que bueno, me parece interesante si lo queréis echar un vistazo. Y bueno, dicho todo esto, vamos también a hacer un poquito de recuerdo de dónde se localiza el punto. No voy a definir dónde está localizado el punto porque ya lo vimos. Aquí lo veis en la pantalla para que lo recordéis un poco, los S43 de vejiga, ese punto COU, defensa del organismo, dónde está su situación más anatómica, la acupuntura y dónde lo situamos en Shiatsu. Pero aquí lo que quiero recordar es que nosotros al final adaptamos el punto a la terapia, que es más importante la zona o la región que el punto en concreto, porque a veces en ocasiones se desvía ligeramente, como ya vimos y como veremos ahora más detenidamente, con lo cual aquí la importancia es que nuestros pulgares sientan la contractura, que sean capaces de localizar ese punto ACE y de poder trabajarlo. También es verdad que aunque le demos más importancia a la zona o la región, muchas veces cuando hay un dolor agudo, en un estado más jitsu, coincide más con un punto en concreto, ¿no? Pero vamos a ver que por lo general debemos darle más importancia a la región porque ahora con las fases que vamos a ver lo vamos a entender quizás mejor.